lo van a ver en mi consagración, en mi multiplicación, donde debemos siempre estar muy atentos y pendientes de responder, cumplir con este requisito que se nos pide, que son los audios. Agradecemos a aquellos hermanos que muy puntualmente lo han enviado, que los están enviando. Le damos muchas gracias a ustedes porque han sido excelentes los aportes que dan y como siempre el audio es para que nosotros nos miremos, no miremos a nadie más, sino si en esto hay en mí, debo cambiar esto, no olvidemos llevarlo a la presencia del Señor, confesarlo, porque lo más importante es confesar. ¿Y cómo confesamos? Cuando identificamos esa afectación que traemos de acuerdo al audio que estemos escuchando, somos sinceros con nuestro Padre Celestial, reconocemos eso que hicimos, lo decimos con lujo de detalles y le verdaderamente se lo confesamos a nuestro Padre Celestial para que pueda Él tomar el control. Cuando tú haces eso, mi hermano y mi hermana, nosotros aquí interiormente en nuestro corazón empieza a haber una paz, una tranquilidad, que eso es lo que nosotros estamos buscando, que tú entres en esa comunión con el Padre Celestial para que Él te pueda guiar, direccionar en todo. Por eso les agradecemos esa parte correspondiente. También les recordamos a aquellos hermanos que no nos han enviado todavía la entrevista discípulo maestro. De eso se puede decir que hay un 50% que ya lo envió. Tenemos otro 50% por ahí que todavía no nos han enviado esa parte. Mis hermanos, les recomendamos, esto es para que podamos empezar a cumplir con los requisitos que estamos a nivel de nuestro discipulado. También queremos recordarle, por si de pronto aquí en alguno de los hermanos que tenemos, de estos discípulos que tenemos aquí en esta clase, que de pronto no se haya bautizado, va a haber bautizos ahora en junio 12, que es domingo a la 1:30, para que el que no por el interno se comunique con nosotros. Aún así vamos a enviar un formulario ya al final de la clase para que el que no lo haya hecho lo llene y lo diligencie para tener esos datos al día. Por si ya se han bautizado todos, pues qué bendición, porque el bautismo es un paso de obediencia a nuestro Padre Celestial y eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, agradecerles, no olvidemos, cada vez que terminemos la clase, confirmemos la asistencia. Si hemos entrado con el celular de un hijo, con el celular de un esposo o de una hija o de otra persona, por favor digamos, me registré entré con tal nombre, pero soy tal persona, porque hemos encontrado personas que entran o dado el caso solo nos colocan Marías y tenemos varias Marías, entonces nos ponen a pensar cuál de las Marías son la que verdaderamente entró. Entonces, por favor, confirmen bien, soy tal, entré con tal número, para poder nosotros tener un dato más acorde y más correcto para nuestro proceso. También agradecerles cada fin de semana, cada sábado que ustedes disponen de este tiempo para poder estar aquí, porque sabemos que es un tiempo en que todos deseamos estar con la familia, pero lo más importante es que estamos con la familia de Dios, que son ustedes y yo, nosotros somos sus hijos, y en este conocimiento que estamos adquiriendo, porque como siempre lo diremos, siempre las enseñanzas que nosotros damos primero, mis hermanos, es para cada uno de nosotros. No es gratuito el hermano o la maestra o el maestro que le corresponda el tema, porque Dios es tan perfecto que algo tenemos nosotros primero que trabajar para poder llevar verdaderamente una enseñanza correcta a ustedes. Entonces, le damos las gracias a ustedes en el nombre del hermano Jorge Obando, en el nombre de la hermana Luz Milena y en mi nombre, porque eso muestra
la disposición que nosotros como maestros sacamos para que ustedes como estudiantes que están en este proceso se vayan afianzando y vayan conociendo y vayan metiéndose más con el concepto, con las palabras y con lo que fue, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en todo este caminar. Ustedes han visto, trabajamos en mi justificación lo que fue el espíritu, ahora estamos trabajando en mi santificación, el alma. Van a pasar a trabajar el cuerpo, entonces ya cuando pasen al otro nivel y de cada nivel ustedes van aprendiendo. Agradeciéndoles también la puntualidad. La puntualidad demuestra verdaderamente quiénes somos nosotros, qué testimonio somos. Y eso es lo bonito, porque tú eres un testimonio vivo de lo que verdaderamente el Señor quiere que tú hagas. Y tú eres lo que lo proyectas, que ahora en la palabra que vamos a poner, te va a plantear un poco esta parte de lo bonito que es el caminar verdaderamente con nuestro Padre Celestial, porque Él es el que nos direcciona y nos lleva siempre por sus caminos. Recordándoles también que cuando se dé el tema, alguna inquietud, tenemos un espacio para esa parte, poderle responder, al menos el tiempo que nos permita, en unas inquietudes que se hayan podido generar con respecto al tema que se va a realizar hoy, que va a estar a cargo de mi hermano Jorge Albeiro Bando. Bueno, mis hermanos, ¿y qué más les podría yo recordar? Agradecerles, como siempre les he dicho, esa disposición para estar aquí, porque algo que debemos entender es que no somos nosotros, que no son ustedes que dijeron me voy a sentar, no, es Papá Dios el que los ha inquietado y los tiene en este caminar, y que cada vez que escuchamos una clase y pasamos a escuchar un audio es donde nos damos cuenta verdaderamente todo lo que estamos aprendiendo, porque habemos aprendido cosas erradamente, hemos aprendido cosas mal y que ahora estamos corrigiendo, gracias a Dios, porque estamos en un proceso que nos va llevando cada día más y más a verdaderamente caminar como nuestro Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, que alcancemos todos esa paz, esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento y que caminemos correctamente en todo lo que hagamos. Amén, mis hermanos. Bueno, siendo las 5 en punto, vamos a darle la bienvenida a aquellos hermanos que apenas se están conectando, agradeciéndoles a todos por este momento, por la disposición que, perdón, alguien abrió micrófono. Por favor, no se olviden tener micrófonos cerrados, micrófonos y cámaras cerrados para poder nosotros tener una nitidez en el sonido. El hermano José Weimar, no te olvides que tienes que cerrar cámara, mi hermano. Agradeciéndoles a todos este momento y esta disposición que ustedes han sacado. Bienvenidos a esta clase número 8 que nos corresponde hoy, y de todo corazón que estén dispuestos a abrir su corazón a nuestro Padre Celestial, porque es el que va a guiar y orientar. Vamos, por favor, mis hermanos, a leer una palabra. Los que tengan allí la Biblia la pueden buscar y lo encontramos en Juan 5. Vamos a leer del 30 al 32. Esta palabra es la que el Señor ha puesto para hoy, antes de iniciar la clase. Dice, no puedo yo, tiene un título, primero más importante, testigo de Cristo. Dice el 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, no la voluntad del que me envió, que lo envió nuestro Padre, la del Padre. 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo,
mi testimonio no es verdadero. 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Por qué lo escogí, mis hermanos? Porque estamos hablando de lo que verdaderamente somos testimonio. Eres tu testimonio en tu hogar, eres tu testimonio en tu casa, eres tu testimonio en todo lo que realizas, en el trabajo, eres tu testimonio en lo que estás manejando. Entonces, eso debes tú mirar y tener muy en cuenta, mi hermano, porque Dios es grande y poderoso. Y a veces, ¿qué nos pasa? Decimos sí, pertenezco al Señor, pero no somos ese testimonio vivo. Ahora tú y yo somos testimonio porque el Señor nos ha escogido y nos tiene caminando como Él quiere. Por ese, si tu testimonio, tú estás mostrando lo que el Señor Jesucristo hizo por ti. Y eso es lo bonito, ya en ti no debe haber enojo, no debe haber ira. Si todavía lo hay, no te olvides, por eso es que le decimos, llévalo a confesión para que Papá Dios empiece verdaderamente a hacer una obra en ti, mi hermano. Porque tú, al ser testimonio, por ese testimonio que tú seas, pueden llegar tus familiares, puede llegar ese compañero de trabajo, puede llegar ese amigo que tienes ahí cerca, puede llegar ese vecino. Porque tú eres el que muestra verdaderamente que el Señor Jesucristo está morando en ti, que tú seas esa persona para verdaderamente edificar a todos los demás, que eso es lo que tenemos que aprender a mirar. Y nunca olvides que el Señor te va a guiar, te va a llevar y te va siempre a direccionar porque Él es el perfecto. Amén, mis hermanos. Por favor, nos colocamos en una posición reverente y vamos a orar, a ofrecer esta oración para esta clase que se va a disponer ahora. Vamos, Señor, a cerrar nuestros ojitos y vamos a decirle, Padre de la gloria, gracias te damos por este momento, Señor. Gracias porque hoy tú nos has dado un día más de vida, Señor. Gracias porque hoy nos has permitido poder conectarnos, Señor. Ante tu presencia presentamos todos aquellos hermanos que todavía no lo han hecho, pero que se van a conectar. Aparéjales, Señor, la conectividad, porque tú eres el Rey soberano. Bendice a cada hermano y a cada hermana que ha entrado hoy puntualmente a esta clase, que está estudiándolo, orientándolo, Señor. Que la enseñanza que se va a dar, Señor, sea tocando corazones, Señor, porque esta enseñanza no es para nosotros, es para ti, porque tú eres el primero que nos guía, nos orienta y nos direcciona. Eres tú el que toma el control de este corazón para que apliquemos esa enseñanza a nuestra vida y verdaderamente seamos ese testimonio vivo que tú quieres. Derriba orgullo, derriba altivez, derriba soberbia. Si hay algo de ello en nosotros, sé tú tomando el control, porque tú eres el Rey soberano, Señor. Gracias te damos por este momento, Señor. Direcciónanos y guíanos porque nosotros en ti descansamos, Señor. Gracias porque eres tú el que siempre está con nosotros y nunca nos desamparas. Señor, que esta enseñanza que el hermano Jorge Obando va a dar hoy sea verdaderamente tocando corazones y aplicada para nuestra vida en todo momento. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano y a cada hermana que se ha conectado. Bendice a los maestros y que seas tú direccionando y tomando el control de todo lo que aquí se vaya a decir. Amén y amén. Bienvenidos, mis hermanos. No olviden tener cerradas las cámaras y le damos paso al hermano Jorge Obando para que pueda iniciar. Bienvenido, mi hermano. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Gracias, hermana Marta, muy amable. Yo les continúo bendiciendo. Saludos y bendiciones en Cristo a todas y cada una de ustedes, a todos y cada uno. A la hermana Luz Milena, Dios les bendice. Iniciamos esta clase en el nombre del Señor Jesús. Me hago a un lado yo y que sea Él el que tome el control de esta clase porque es Él el que habla a través de mí. Bienvenidas otra vez y recordamos que estamos en la clase número 8. Nos ubicamos por favor en la página número 23
Hoy vamos a ver lo que nos dice el Señor con respecto a la carne y al espíritu. Entonces, siempre en el nombre del Señor Jesús, dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Eso está en Romanos capítulo 8, verso 1. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la concordancia de Strong, la palabra ahora es el número 3568. Dice presente o inmediato, adelante, ahora, existir, tiempo. Entonces, el Señor nos dice que el momento es ahora, que este segundo, este minuto, esta hora, este día es importante y Él quiere que nosotros asimismo entonces nos estemos actualizando, estemos revisándonos en todo momento y que podamos entonces estar de acuerdo a ese examen con Él, permitiéndole que sea Él el que nos evalúe, el que nos examine, pues para Él nada se le escapa, entonces Él quiere que sea este momento. Y cuando vamos a la palabra pues es del 686 de la concordancia de Strong y dice almacenar, atesorar, mayordomo. Entonces el Señor pues cuando nos da esa palabra quiere que nosotros en este momento atesoremos aquello que Él nos está diciendo. Él quiere que nosotros estemos atentas y atentos y que podamos, de acuerdo a esa palabra que Él nos da, entonces ponerla en práctica. Y dice, ninguna. Cuando ahí en la palabra dice ninguna, no hay lugar a dudas. Es una certeza, es una palabra que no da lugar a dudas. Dice, ninguna condenación. Cuando nosotros vamos a la concordancia Strong, la palabra condenación corresponde al 2631. Y dice, tener en ocupación, poseer, recibir. Cuando hablamos entonces de condenación en esta palabra, estamos haciendo referencia a que ¿qué del enemigo nos tiene ocupados o ocupadas a nosotros? ¿Qué del enemigo hemos recibido? Hemos recibido enojo, hemos recibido rabia, hemos recibido envidia. Hay algo todavía que le estamos recibiendo al enemigo. Entonces, el Señor nos invita en esta tarde a cada una de nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Qué página es? Estamos en la página 23, hermana. Bueno, ok, gracias. Estamos en la palabra, en la parte de arriba de la página, ahí estamos ubicados, en Romanos 8:1. Entonces, cuando en la palabra que nos está diciendo el Señor hoy y nos dice de condenación es que hemos dado lugar al enemigo en nuestra vida y dice, existe para los que están en Cristo. Entonces recordemos que los que estamos en Cristo tenemos unas características. Los que estamos en Cristo caminamos de acuerdo a tener una vida nueva, a tener una naturaleza nueva, a haber destruido el cuerpo del pecado. Esa naturaleza vieja ha sido destruida. Estamos en unión y en comunión con el Señor. Entonces el Señor nos llama la atención a cada uno de nosotros a que podamos revisar cómo estamos en esa comunión con Dios, cómo estamos en la oración con Él, cómo estamos usando el ayuno al que Él nos ha llamado en los últimos días. Entonces, el Señor nos está haciendo un llamado para que nosotros entonces caminemos de acuerdo a eso que Él nos está diciendo, a estar unidos, a conservar la palabra del Señor,
a perseverar en la palabra del Señor. El Señor nos manda a que nosotros vivamos en amor. Entonces, ¿será que hemos estado viviendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, de acuerdo a la voluntad de Dios, a eso que Él nos está pidiendo, de que nosotros estemos en Él, uno, así como Él quiere, así como lo dice su palabra? Él quiere que seamos uno con Él, así como Jesús es uno con Él, como Él vive, como Jesús vive en el Padre y como el Padre vive en Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne. Entonces, andar nos indica camino, nos indica estar alineados, tener un derrotero, seguir. Entonces dice conforme. Y cuando nosotros revisamos la palabra conforme en la concordancia, que es el número 1537, dice denotando origen, de, fuera, terrenal, insistencia, depender. Entonces, cuando consideramos la palabra conforme aquí en la palabra, nos está diciendo el origen, nos está diciendo de dónde proviene ese comportamiento, esa conducta, esa forma de expresarnos. Y dice que no andan conforme a la carne. Y cuando ahí miramos la palabra carne, que es del número 4561 en la concordancia Strong, dice el cuerpo, naturaleza humana. Entonces, ya hemos visto en las anteriores clases que hay unas necesidades del cuerpo, que hay unas necesidades del alma, y esas necesidades no pueden gobernar al ser humano. Cuando somos gobernados por esas necesidades de la carne, entonces andamos conforme a la carne. Recordemos que si bien es cierto, nosotros en nuestra naturaleza humana tenemos la necesidad de comer, cuando esa necesidad gobierna al ser humano, entonces el ser humano está viviendo en la carne. Y la palabra dice, si no conforme al espíritu. Entonces, cuando revisamos la concordancia y miramos la palabra espíritu, corresponde al número 4151. Dios divino, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces la palabra nos está diciendo ahora que Dios quiere que nosotros andemos y caminemos conforme al Espíritu, que sea el Espíritu el que nos gobierne a nosotros, que podamos rendir toda la dimensión de nuestro ser a la voluntad del Padre, que podamos rendir nuestra alma en la voluntad, en la mente, en las emociones, al Espíritu de Dios, que podamos vivir ubicados en el Espíritu, de acuerdo a lo que dice la palabra, a la voluntad de Dios. Entonces, el Señor nos va a hablar hoy sobre las formas, sobre las diferencias en cuanto a caminar en la carne y en cuanto a caminar en el Espíritu. Entonces, el Señor te invita y me invita hoy a que podamos revisarnos juntamente con Él cómo han sido nuestros pensamientos, cómo han sido nuestras acciones, cómo están nuestras emociones, cómo está nuestra alma, cómo es ese diario vivir, para que juntamente con Él sea Él ministrando y solucionando cada situación personal de cada uno de nosotros. Entonces, en la cartilla dice que creer implica decidir vivir conforme al Espíritu, entregar el gobierno de lo que pienso, siento, digo y hago a Jesucristo Rey. Pues mi hermana, mi hermano, tenemos el poder de decidir. Dios nos ha dado el poder de decidir. Él quiere que nosotros elijamos la vida. Él quiere que nosotros elijamos vivir esa vida que Jesús sabe vivir, que le permitamos a Él que nos ministre en cada una de nuestras áreas de nuestra vida y que podamos nosotros darle el permiso al Señor Jesús
para que sea Él ministrando cada área de nuestra vida. Pues dice la cartilla que implica dar la batalla, rebelarme contra el registro de pecado que quiere cobrar dominio sobre mi nueva naturaleza. Así que la batalla está dada, pero yo tengo todo para ganarlo. Entonces, mi hermana y mi hermano, hay varias situaciones que hay que considerar aquí. Recordemos que aquel ser humano que no ha nacido de nuevo, aquel ser humano que no se le ha dado una nueva naturaleza, pues esa persona va a vivir en la carne. Esa persona entonces va a manifestar las obras y los frutos de la carne. Esa persona solamente tiene un camino y es el camino de recibir a nuestro Jesús. Pero tú y yo, hermana y hermano, nosotros ya hemos recibido al Señor Jesús. Nosotros hemos recibido ya ese espíritu vivificado, hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva naturaleza. Entonces, de acuerdo a esa nueva naturaleza, estamos llamadas y llamados a manifestarnos, a permitir que sea el Señor obrando en cada una de nosotros y en cada uno de nosotros. Entonces, ahí está la palabra en Gálatas 5, 16, 18. Entonces, ahí el Señor nos habla a nosotros y nos sigue invitando, pues, a andar en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo sería un ser humano, un cristiano, que ya ha nacido de nuevo, que ya tiene una nueva naturaleza, pero que aún sigue manifestando situaciones en la carne? Entonces, la persona, el cristiano, que vive afanado y azarado, que está pensando en el momento inmediato, que tiene dudas sobre lo que le va a suceder en el momento, que tiene muchas tareas que hacer, que se ocupa de las cosas materiales, que se preocupa por el vestido, que se preocupa por la vivienda. Pues déjame decirte, hermana y hermano, que ese cristiano pues está viviendo en la carne. Ese hermano anda afanado y anda azarado. No le da oportunidad a que se manifieste el poder infinito de nuestro Padre Celestial. No está reconociendo esa grandeza de nuestro Padre Celestial en su vida. Entonces, hermana y hermano, aquel cristiano que teme y tiene miedo, que no sabe o que teme, por ejemplo, al gobierno que vaya a elegir los colombianos, por ejemplo, en estas elecciones, cuando en el paro que nosotros vivimos y que desconfiaba de lo que le podía ocurrir, que le daba poder y creencia a lo que le pudieran hacer las demás personas en su vida, pues mi hermana y mi hermano, ese cristiano, pues entonces está ahí viviendo en la carne. Dice, la persona que cree que otro ser humano le puede hacer daño. Aquel hermano y aquella hermana que cree que el brujo, la bruja, el hechicero, el santero le puede hacer daño, que tiene poder para, con sus conjuros, con sus oraciones, con sus bebedizos, le puede afectar en su vida. Pues mi hermana y mi hermano, déjame decirte que es el Señor que está diciendo ahora que esa hermana y ese hermano está viviendo en la carne. Aquel cristiano, aquella persona que dice que los demás se han levantado contra ella, que en el trabajo la jefe le persigue, que si está estudiando, entonces sus compañeros de clase lo están persiguiendo, lo están acosando, que en la calle, si le mira a una persona, entonces cree que le va a robar, que le puede robar. Pues déjame decirte, mi hermana y mi hermano, que esa persona está viviendo en la carne. Aquella persona que frente a las vicisitudes, aquellas situaciones que le pasan en la vida, entonces tiene reclamos, que no está conforme con
la casa en la que vive, que aquella persona que reclama con respecto a la situación diaria, que reclama por el transporte, que reclama y tiene quejas sobre las vías, aquella persona que no está de acuerdo con lo que establecen las autoridades. Déjame decirte, mi hermana, que esa persona está ahí viviendo en la carne. Aquella persona que entonces satisface sus necesidades corporales a través de la bebida, de tomar cerveza, de tomar alcohol, aquella persona que de alguna manera permite que le gobierne su cuerpo en cuanto a sus necesidades de comer algo en exceso, entonces esa persona entonces está ahí viviendo en la carne. Aquella persona que le da rienda suelta a sus sentidos, a sus ojos, a sus oídos, a sus necesidades corporales, entonces, pues esa persona está viviendo en la carne. Aquella persona que le quita el habla a otra persona, que se enoja y entonces no permite que sea el Señor ministrando el perdón, entonces esa persona está viviendo en la carne. La persona que manifiesta orgullo y que manifiesta enojo continuo, esa persona pues está viviendo en la carne. Entonces, el Señor nos está llamando ahora a que nos revisemos. Si la maestra o el maestro nos ha dado una instrucción y frente a esa instrucción, aunque no lo manifestemos, estamos en desacuerdo o si sentimos enojo por esa instrucción que me ha dado la maestra o el maestro, pues mi hermana y mi hermano, entonces ahí es donde el Señor nos está invitando a que nosotros nos revisemos. El Señor quiere que nosotros le demos muerte a esas manifestaciones de la carne, porque el Señor ya las llevó a la cruz del Calvario. Es nosotros creer que esas obras de la carne ya fueron crucificadas allá y que ya murieron. Hay muchas formas en las que nosotros podemos darle lugar a que se manifieste la carne en cada uno de nosotros. Pues el Señor quiere que con Él podamos revisar qué obras de la carne, qué frutos de la carne hay en nosotros y en nosotros, para que junto con Él le demos muerte en la cruz del Calvario, para que Él sea ayudándonos a nosotros, que sea Él guiándonos, que sea Él gobernando, que sea administrando y que nosotros le demos ese permiso. Pero qué buena noticia saber que nosotros también andamos en el Espíritu. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que andamos en el Espíritu? Pues sabiendo cuáles son esas manifestaciones que dice el Señor tiene el Espíritu en nosotros. Pues dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice el Señor que contra tales no hay ley. Pues mi hermana y mi hermano, cuando nosotros nos movemos en el principio de la fe, entonces nosotros ahí estamos andando en el Espíritu. Cuando nosotros, así como lo dice la palabra, que dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, si yo soy capaz de creerle a lo que me dice el Señor en la palabra, cuando yo soy capaz, cuando yo tengo ese contacto, esa comunión íntima con el Señor y el Señor me habla y el Señor ya me dio su palabra, pues ahí, por medio de la fe, entonces yo estoy andando en el Espíritu. Así como cuando le dijo Pedro al Señor y le dijo, si eres tú, Señor, ordéname y yo voy. Y entonces el Señor le dijo, ven, y Pedro anduvo sobre las aguas. Pues ahí estamos andando estamos andando en el Espíritu, poder tener esa fe y tener esa certeza en que Dios tiene el control, en que Dios lo puede todo, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros lo podemos todo en esa fe que nos fortalece, en esa confianza en Cristo, entonces estamos andando en el Espíritu. Cuando nosotros andamos en ese principio del amor, sabiendo que es el amor
Él que permanece en nosotros y que puede derramado en nosotros. Cuando nosotros podemos manifestar ese fruto del amor en las relaciones con los demás, podemos mirar al otro con el amor, aunque el otro se equivoque, poderle extender la mano al otro cuando lo necesita, mirar a esa persona en la calle con amor y poder permitirle al Señor que sea manifestándose en su amor a través de nosotros, pues estamos andando en el Espíritu. Cuando reconocemos y confesamos que no somos nada sin Él, cuando es toda la gloria para Él, cuando permitimos que no sea nuestro orgullo, sino que sea la humildad de que Él es el que tiene el control y tiene el poder en nosotros y que sin Él no podemos hacerlo nada, así lo dijo nuestro Señor Jesús en la palabra que nos dio la maestra Marta, dice que yo no puedo hacer nada sin ti, lo dijo nuestro Señor Jesús. Y asimismo, cuando nosotros le decimos al Señor, es que no soy nada sin ti, es que no lo puedo hacer nada, no puedo hacer nada sin ti, ahí estamos andando en el Espíritu. Cuando le decimos al Señor, nada puedo hacer sin ti, cuando reconocemos que Él es todopoderoso, estamos andando en el Espíritu. Cuando nosotros reconocemos y confesamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, contra potestades. Cuando nos ubicamos ahí en el Espíritu y sabemos que estamos sentados con Él en lugares de poder, cuando sabemos que Él y tenemos conciencia de que estamos en el trono de la gracia, entonces estamos andando en el Espíritu. Cuando oramos y ayunamos, estamos andando en el Espíritu. Cuando reconocemos y somos conscientes y tenemos conciencia de que se nos ha dado poder y autoridad, pues entonces estamos andando en el Espíritu. Pues mi hermana y mi hermano, reconociendo estos principios, sabiendo, estando consciente de que el Señor Jesús es la cabeza de todo principado y potestad, que es nuestro Padre Celestial, el que tiene todo control, y estar confiados en ello, pues sabemos que es Dios, sabemos que Él tiene el control, estamos andando en el Espíritu. Dice, clave, ahora me doy cuenta que, primero, quien está luchando dentro de mí es mi alma y su registro de pecado contra mi nueva naturaleza. Mi hermana y mi hermano, en la palabra está escrito que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Pues mi hermana y mi hermano tenemos una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza está contra la carne en nosotros. Entonces, cuando se habla de registro de pecado, son aquellos recuerdos que hay en cada una de nosotros y en cada uno de nosotros, que ahí todavía están, que existen. Esos registros de pecado, nosotros accedemos a ellos a través de los recuerdos. Pues mi hermana y mi hermano, cuando nosotros no resolvemos con nuestro Señor Jesús esos recuerdos, cuando no tratamos esos recuerdos y los dejamos ahí, entonces ese es un sustento para que se manifieste la carne en nosotros. Pues mi hermana y mi hermano, el Señor ahora te está diciendo y me está diciendo que tú no has tratado conmigo, que de esa antigua naturaleza, de ese viejo hombre, no lo has puesto en mi presencia. Puede ser enojo, puede ser rabia, puede ser fornicación, puede ser engaño. ¿Qué hay en ti, qué hay en mí que todavía no hemos llevado a la presencia del Señor? ¿Qué no hemos tratado? Porque toda la solución, recordemos, hermana y hermano, está en Jesús. Con mi Señor Jesús podemos tratar todos estos aspectos y con Él entonces encontramos la solución porque sabemos que Él es la solución. Entonces, mi hermana y mi hermano, es importante que nosotros podamos revisar con Él si no hemos rendido nuestra alma. Recordemos, voluntad, mente, emociones. Se necesita que nosotros la rindamos ante el Señor y que con el Señor, que todo lo puede, entonces tratemos ese registro de pecado. ¿Cómo sabemos que ese registro de pecado ya ha sido tratado? Pues porque llegan a nosotros recuerdos y esos recuerdos ya no nos afectan.
porque somos dueños de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, porque es el Señor el que gobierna cuando nosotros nos recordamos. Entonces, mi hermana y mi hermano, es importante que nosotros con el Señor tratemos esos aspectos. Es el momento, como lo dice la palabra, ahora. Es este momento, este segundo, este minuto, esta hora, este día. El Señor quiere que sea ahora. No podemos aplazar más. Dice la palabra entonces que hay lucha entre carne y espíritu para que nosotros no hagamos lo que queremos. Entonces, recordemos, hermana y hermano, que todo deseo de la carne es contrario al espíritu. Entonces, con el Señor Jesús, tratemos esos deseos no resueltos, esas frustraciones del pasado. Es importante que nosotros resolvamos y tratemos el pasado, que nos liberemos del pasado, que nos desatemos del pasado. Eso quiere el Señor Jesús para con nosotros y nos lo está diciendo en esta tarde. Clave número 2. Tengo recursos, estoy armado, la cruz y la fe en la sangre. Pues mi hermana y mi hermano, ya lo hemos visto en los temas pasados y lo seguimos viendo. Recordemos que la cruz es símbolo de muerte y es importante que nosotros seamos conscientes y que revisemos qué no hemos llevado a la cruz. No he llevado algún miedo, no he llevado algún temor, no he llevado alguna maldición generacional ahí a la cruz del Calvario para que sea resuelta. Tengo algún deseo, algún anhelo que aún no he entregado, al que no he crucificado. Recordemos que es importante poder morir en la carne para poder que el Espíritu se manifieste de manera gloriosa en nosotros. Y la fe en la sangre, recordemos entonces que la sangre de nuestro Señor Jesús tiene poder, que a través de ella entonces nosotros podemos ser justificados, que a través de ella nosotros somos lavados, que a través de ella nosotros somos perfeccionados, que a través de ella nosotros somos santificados. Entonces nosotros a través de la fe en la cruz y la sangre tenemos la solución, hermanos. Tenemos las armas. Entonces, si no tengo fe, si creo que tengo muy poquita fe, pues entonces digámosle al Señor que nos dé esa fe. El Señor está presto para que nosotros le digamos, le confesemos y llevemos cada aspecto de nuestra vida para que sea Él ministrándonos. Clave 3, dice, el plan de batalla para vencer es ceder el dominio de mi vida al Espíritu Santo de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestra guía. Recordemos que Él está ahí presto y Él sí sabe de nuestras necesidades. Nosotros no sabemos de nuestras necesidades. Él sabe de nuestras necesidades, inclusive sin nosotros darnos cuenta de ellas. Pues entonces, vamos al Espíritu Santo en su presencia. Vamos y que sea Él ministrándonos a nosotros en cada aspecto de nuestra vida, en lo que Él sabe que necesitamos. Él intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor. Pues nosotros entonces, mediante la fe, mediante esa obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros, permitamos que sea Él tomando dominio y control de nosotros, de cada área de nuestra vida, de cada dimensión de nuestro ser, que sea Él con su fuego poderoso, que sea Él limpiando, que sea Él lavando, que sea Él purificándonos. Pues mi hermana y mi hermano, ahorita es el momento de decirle al Señor, al Espíritu Santo, te doy el dominio de todo mi ser, te doy el dominio de toda área de mi vida, de toda dimensión de mi vida. Hay un principio poderoso y es el principio de la negación. Pues el Señor dice que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos nuestra cruz. Dice el principio de la negación, negarme a obedecer a mi alma y su registro de pecado para
obedecer a Dios es uno de los principios bíblicos del reino que debo adoptar para dar lugar a mi nueva naturaleza. Pues el Señor dice que le demos muerte a lo que tengamos que darle muerte. A toda obra de la carne, a la carne el Señor nos dice que le demos muerte, que permitamos que sea Él destruyendo todo aquello que no es de Él, que no es de su gloria. Entonces, mi hermana y mi hermano, es hora de negarnos a nosotros mismos en nuestros deseos, en nuestros planes, en nuestros propósitos y que sea el propósito de Dios en nosotros. Había un antes y era la autosuficiencia a mi voluntad, pues mi hermana y mi hermano, ahora es la conciencia del Espíritu en la voluntad del Padre. Ahora el Señor quiere que nosotros le permitamos a Él en su voluntad, de manera absoluta en nuestra vida, de manera perfecta, de manera poderosa, sea manifestándose Él en su propósito. Pues es hora de que nosotros tengamos plena conciencia de la voluntad de Dios en cada uno de nosotros y le demos el permiso para que sea Él obrando en cada uno de nosotros. Entonces, mi hermana y mi hermano, había un antes y había un después. Había un antes y ahora hay un después. El Señor quiere que sea su propósito en ti y en mí. Quiere que sea su palabra en ti y en mí. Pues es importante entonces que le demos muerte a aquello que tiene que morir. Cada uno de nosotros tiene una debilidad y el Señor la conoce. El Señor conoce esa debilidad en cada uno de nosotros, para ti, mi hermana, y para ti, mi hermano. Pues es hora de que a través de esa muerte y a través de conocer esa voluntad de Dios en nosotros y reconocerla, le permitamos a Dios fortalecerse en esa debilidad. Es hora de decirle al Señor, Señor, fortalécete en mi debilidad. Entonces, en la página siguiente, en la página 24, dice, todo comenzó cuando conocí que Dios Padre envió a su propio Hijo con un cuerpo humano. El Señor en su infinito amor ya te conoce, hermana, ya te conoce, hermano, ya nos conoce a nosotros. Y entonces envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesús, para hacer la solución de todos nuestros problemas, de toda situación. Ninguna situación es imposible para nuestro Señor Jesús. Él todo lo puede. Tengamos certeza y tengamos confianza. Si no nos habíamos animado a entregarle algo, a presentarle algo a nuestro Señor, es hora de hacerlo. El Señor hizo negación de sí mismo como Dios para venir y entregarse en un cuerpo humano a nosotros. Ese fue su primera muerte, haber renunciado a ser Dios y luego renunció a todos sus derechos como ser humano. Y entonces, a través de esa renuncia, a través de esa negación de sí mismo, nos abrió el camino. Salvo que no era pecador, nuestro Señor en todos sus caminos, santo y perfecto, y lo entregó en sacrificio por mis pecados. Él se dio completamente a nosotros. Él permitió que esa manifestación poderosa de su entrega se diera por nosotros. Y lo entregó en sacrificio por mis pecados. Él siendo santo, Él siendo perfecto y poderoso. Hermana y hermano, murió por tu pecado, por mi pecado, por nuestros pecados. Y por medio de esa muerte, entonces Él nos hizo a nosotros libres y nos santificó. Fui vencido por el Espíritu Santo y guiado por Él. Pues mi hermana y mi hermano, si había pelea con el Espíritu Santo, si no le habías dado la victoria a Él, pues ahora es momento de entregarle la victoria a Él.
El Espíritu Santo es victorioso en tu vida. El Espíritu Santo es victorioso en tu vida. Entonces, démosle el permiso para que sea Él manifestando esa victoria en nuestras vidas. Y dice, y guiado por Él, pues el Señor es tu guía, es mi guía, es nuestra guía. Ahora es hora de ese reconocimiento, de reconocer que el Señor nos guía a nosotros en todos los aspectos. Él es nuestro maestro, Él nos enseña. Entonces renuncié a pretender seguir viviendo en mi voluntad. Pues ahora, hermana y hermano, el Señor quiere que renunciemos a nuestra voluntad. Él nos está invitando ahora a que tu propósito y mi propósito ya no van, porque es Cristo el que vive en nosotros. No está permitido para nosotros vivir nuestra vida, sino vivir la vida de nuestro Señor Jesús. Para conocer más de Jesucristo y la voluntad de Dios, pues mi hermana y mi hermano, Él quiere que sigamos creciendo en ese conocimiento de Él, de su amor, que sigamos creciendo en ese conocimiento de su fe, de su misericordia, de su mansedumbre, de su humildad, de esa entrega completa, gratuita. Asimismo, Él quiere que nosotros podamos entregarnos. Al percibir la santidad de Jesús a través de mi relación con Él mediante la oración, pues es importante seguir creciendo entonces en esa santidad, en esa comunión con nuestro Señor Jesús, poder hablarle en confianza y escucharle a lo que Él nos esté diciendo. Mi hermana y mi hermano, Él nos está hablando en todo momento. Él nos está guiando y nos está enseñando en todo momento, nos está instruyendo. Él quiere que nosotros fortalezcamos nuestra relación con Él a través de la oración y el ayuno, que sigamos creciendo en la meditación de la palabra. Dice, Él mediante la oración, el ayuno y la meditación en la palabra soy convencida. Pues digámosle al Señor ahora que nos convenza más y más y más de su amor, de su entrega por nosotros, de que Él siempre desea lo mejor para ti y para mí, que Él está ahí dispuesto, que Él está ahí atento a nuestras necesidades, que Él nos quiere guiar, que Él nos quiere ayudar, que Él quiere que nosotros seamos libres, así como siempre lo preguntó cuando iba a hacer un milagro. ¿Y qué quieres? Y ahora, hermana y hermano, nos lo vuelven y nos lo preguntan. ¿Y qué quieres que yo haga por ti? Y dice, es allí donde continuó la carrera de renuncia al pecado. Mi hermana y mi hermano, pidámosle al Señor entonces ahora en esta hora, en este momento, que nos convenza más y más y más de arrepentimiento, que nos convenza más de juicio, que nos convenza más de pecado, que nos convenza más de su justicia, porque Él quiere que nosotros sigamos creciendo. Él quiere que nosotros de verdad tengamos verdadero arrepentimiento, que sea Él tocando nuestro corazón, convirtiendo ese corazón de piedra en un corazón de carne, que sea Él cada vez más y más y más, guardando su palabra en nuestros corazones. Cuando percibo los beneficios que ello trae para mi vida, quiero más, pero me encuentro con limitaciones que no sé cómo manejar, pero que al no ignorar la presencia del Espíritu y sus razones, descubro que en el lugar de privilegio en que he sido posicionado, tengo una función que desarrollar. Mi hermana y mi hermano hemos sido llamadas y no podemos renunciar a ese llamado. El Señor quiere cumplir su propósito en cada una y en cada uno de nosotros. Y depende de cada uno de nosotros, de nuestra decisión, darle la posibilidad, el permiso para que sea una realidad. Mi hermana y mi hermano, el Señor nos ha llamado y hay un propósito poderoso para cada uno y para cada uno. Ese propósito de Dios, así como lo dice su palabra, se cumple. Y esa palabra que Él ha enviado a cada uno de nosotros, a cada una de nosotros, a nuestros corazones, no volverá vacía, dará fruto. Así lo dice su palabra y así lo creo.
que a su vez es otro principio bíblico, dice la cartilla del reino de los cielos, principio de la confesión. Pues el Señor quiere que nosotros, a través del verdadero arrepentimiento, luego lleguemos a la confesión. Pues aquellas limitaciones que no hemos encontrado salida, mi hermana y mi hermano, la salida es nuestro Señor Jesús. Nada imposible para Él, nada imposible para Dios. Todo lo podemos cuando nosotros nos fortalecemos en Cristo, cuando creemos en Él, cuando le damos permiso para que sea Él obrando en cada una de nosotros, cuando caminamos verdaderamente en el Espíritu y le damos poder al Señor para que se manifieste, para que se rindan los frutos del Espíritu en cada una de nosotros, en cada uno de nosotros, cuando con Él tratamos el pasado, cuando le decimos a ese pasado que renunciamos a Él, cuando llevamos ese pasado a nuestro Señor, lo ponemos en su presencia y lo confesamos y renunciamos a cada consecuencia del pasado en nuestras vidas, pues el Señor entonces se manifiesta y es poderoso y se glorifica en nosotros. Y entonces la amargura ya no va a tener poder sobre nosotros y esa santidad se va a manifestar más y más en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que quiere el Señor, mi hermana y mi hermano. Ahora, entonces, pues damos lugar, si hay preguntas, entonces damos este espacio para que cada hermana y cada hermano manifieste esas preguntas. Y entonces nosotros, los profesores, los maestros, entonces le daremos respuesta de acuerdo a aquello que el Señor coloque en nuestros corazones. Bendecida tarde en Cristo y Dios les continúa bendiciendo en Cristo Jesús. Amén. Amén. hermano. Amén. Hermanos, pues realmente toda la enseñanza ha sido de mucha bendición y ha sido muy bien explicada. Muchas gracias a ustedes por el tiempo que dedican a enseñar la palabra de Dios. Gracias, hermana. La gloria al Señor. Hermana Marta, desactiva el micrófono. Tiene el micrófono apagado, hermana Marta. Maestro Jorge, Dios le bendiga. Quisiera hacerle una pregunta, por favor. Sí, mi hermana, con gusto. Maestro Jorge, gracias. Muchas gracias. Quiero preguntarle cuando se hace referencia ahí en la cartilla en registro de pecado, también podríamos incluir ahí las conductas pecaminosas que son repetitivas en el creyente, o eso no hace parte del registro de pecado. Ya, hermanita, el registro de pecado responde, el registro de pecado tiene que ver con aquellos recuerdos de situaciones que se vivieron en el pasado, pero que en algún momento, porque el creyente no lo ha tratado con el Señor, al entonces evocar esos recuerdos, le puede llevar a caminar en la carne. A eso se refiere el registro de pecado. Son aquellos recuerdos, aquellas memorias que aún están en nuestra mente, están en nuestro corazón, están en nuestra alma y que de alguna manera luego, si no las tratamos con el Señor, pueden llegar a afectar nuestra vida de camino en el Espíritu. Ok, maestro, muchas gracias. Bendiciones. Con gusto.
Mi hermana Marta Inés tiene el auricular sí, desactivado. ¿Quién más tiene preguntas, mis amados hermanos? ¿La hermana tiene problemas en el audio? ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta referente al tema de hoy? La hermana Daimi Peña, bien pueda mi hermana. Dios le bendiga, mi hermana. Bueno, más que una pregunta me pareció muy interesante la clase acerca de revisar cómo está uno, si vive en el espíritu, vive en la carne y pues con todo lo que nos explicaba el hermano, yo decía, no, y cuántas cosas identifico, pues como que el afán, como que a veces llegan las preocupaciones y entonces, y él dice, no, y es vivir en la carne, entonces pues realmente un poquito preocupada con lo de la clase, pero bien, me gusta. Porque a veces uno escucha pues los audios y las prédicas y es bueno que le recuerden a uno todo eso pues para empezar a trabajar en las falencias que tenemos aún. Era eso, mi hermana. Muchísimas gracias. Claro, mi hermana, esa es la idea, que Dios empiece a sacar todo lo que está allí oculto en nosotros, lo que está guardado, y por medio de la enseñanza Dios te empieza a hablar, nos empieza a hablar a todos, y ahí es donde nosotros nos empezamos a corregir. Entonces, me parece bien que Dios nos confronte por medio de la palabra, porque a veces creemos que estamos bien, pero realmente no estamos bien. Entonces, con todos estos temas, Dios nos está diciendo en qué estamos fallando y qué tenemos que corregir. Amén. Amén, hermana, muchas gracias. ¿Quién más tiene, hermanita, baje la mano, por favor? ¿Quién más tiene alguna pregunta referente al tema de hoy? ¿Quién más? ¿Qué es lo importante, mis amados hermanos, de escuchar el tema que Dios nos ha dado hoy? Que podamos reconocer, que podamos decidir ese cambio, de cambiar en todas las áreas de nuestra vida. Por eso al principio el hermano hablaba de creer implica decidir. Debemos decidirnos a cambiar. Debemos decidir a cambiar esas costumbres con las cuales veníamos, decidir a cambiar nuestra forma de pensar, decidir cambiar nuestra forma de vivir, cómo nos comportamos, cómo hablamos, aún cómo pensamos, aún esa forma de pensar tenemos que cambiarla. Entonces, es decisión, mi hermano, es decidirnos a ese cambio que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y tengámoslo por seguro, mis amados hermanos, que no es en vano que Dios nos esté enseñando todo esto en este tiempo, porque Dios quiere es que haya un corazón dispuesto al cambio, que haya un corazón dispuesto, una mente renovada para Dios poder hacer lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, llevemos esta enseñanza a decidirnos cambiar en todas las áreas de nuestra vida. Solo tú y Dios sabe en qué áreas de nuestra vida estamos fallando, qué áreas de nuestra vida necesitamos cambiar. Amén. Entonces, examínate, diga al Espíritu Santo, examina mis pensamientos, examíname y dime qué son las cosas que yo necesito cambiar. ¿Cuál es ese registro de pecado que yo estoy trayendo, que he traído a mi vida siempre y que no ha salido de allí? Entonces, haz que el Espíritu Santo te traiga a tu mente estos registros que tú ni siquiera te acuerdas. Amén. Entonces, para que podamos decidir y cambiar, hacer ese cambio en nuestra vida. Amén. Bueno, mis amados hermanos, si nadie más tiene preguntas, entonces les digo que para mañana domingo, 29 de mayo, tenemos el servicio en la congregación, los cultos de los domingos, 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana y 4:30 de la tarde. Entonces, mis amados hermanos, no tenemos excusa para no congregarnos, así sea presencial o virtual, pero estemos allí, mis amados hermanos, porque Dios cada día tiene una palabra fresca para cada uno de nosotros, tiene ese refrigerio, ese alimento espiritual,
Por eso la palabra de Dios dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mis amados hermanos, es una invitación para que se congreguen los servicios de la semana. Recuerden que ya tenemos culto, ayuno y culto los días lunes, que los días lunes estaba así sueltico, pero ahorita ya el día lunes hay ayuno hasta las 12 del día y en la tarde el culto de 6:30. Y martes, miércoles y jueves el estudio bíblico, 6:30 a la tarde. El miércoles ayuno congregacional. No se olviden que ya el día miércoles el ayuno empieza a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. O sea que el que quiera ir, el que pueda ir, saque ese tiempo para ir a la congregación y hacer ese ayuno del día miércoles. El día viernes, culto de guerra espiritual. Dios nos ha venido enseñando cómo es que realmente se hace guerra espiritual. Entonces, vamos, mis amados hermanos, así sea virtualmente, los que no puedan ir, pero estemos allí, mis amados hermanos, escuchando la enseñanza del Señor. El día sábado, culto juvenil, y el día domingo, pues los cultos, amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tema, porque realmente fue un tema de bendición. Entonces, vamos a tomar una posición reverente y digámosle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos la gloria, te damos la honra, bendecimos y glorificamos tu nombre, Padre de la gloria, porque sabemos que tú estás en este asunto, Señor, en esta clase, en esta escuela, Señor, del discipulado. Dele gracias al Señor, mi amado hermano, que Dios le da el privilegio de estar aquí en esta tarde. Padre, gracias por este gran privilegio que nos has dado de poder estar en esta clase número 8, mi santificación, porque nos estás enseñando cosas nuevas, bendito Rey. Dígale, Señor, gracias, gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, Señor, y sabemos que estos temas son de gran bendición para nuestra vida, son temas de cambio, temas de renovar nuestra mente cada día, Padre. Por eso en esta hora bendecimos tu nombre. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los hermanos, las hermanas que se pudieron conectar, de pronto los que no pudieron entrar, Señor, tú sabes el problema que de pronto tuvieron. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, a la hermana Inés, a Marta Inés, al hermano Jorge. Gracias, Dios mío, por todo lo que hoy nos has dado, ese alimento espiritual. Esperamos, Señor, ponerlo por obra en nuestros corazones para que seas tú obrando cada día en nuestra vida, Padre de la gloria. Te damos la gloria, Espíritu Santo, sigue obrando, sigue ministrando nuestra alma, que es la que necesita ese cambio, Padre. Te pedimos que te glorifiques en nuestra vida y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, ahora nos retiramos de esta clase, pero seguimos en tu presencia, dándote honor y dándote gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis amados hermanos, que continúen pasando una tarde bendecida. Amén, bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Amén, gracias. Gracias.